Tres. ¿Cómo están, queridos hermanos? Bienvenidos a una nueva edición de estas reuniones que estamos teniendo de forma mensual, las reuniones de Novilunio. Feliz Novilunio para todos. Acabamos de tener un sábado precioso, una jornada muy, pero muy especial. Y por qué no también decir que estamos comenzando una también tan especial como la anterior, compartiendo entre amigos la palabra. Qué mejor plan que una noche de estudio y de meditar en la palabra de Dios. Les doy la bienvenida a todos los que se están sumando, a los que se están conectando. Espero que sean muchos. Sabemos que hay varias familias que están reunidas por varias cuestiones. Así que bueno, un saludo para todos los que nos están acompañando y voy a saludar a los que están acá en la mesa de este video chat. Voy a saludar a quien tengo en la parte técnica. ¿Cómo andas, Roberto? Muy bien, todo bien. Acá también ¿Todo bien? sí, mirando un poco el chat y hay gente que está conectada hace un rato, ya hace 15 minutos estaban Wow, saludando. Estaba Benita, Mariela Galvez, Eusebio Romero, ahí estaba Santiago Lemos. Hay algunos que estaban hace qué un buen grande. rato esperando. Así que bueno, contento también de verlos y espero que sea una reunión bendecida. Amén. Bueno, contento de que ahí nos estén acompañando de aquí y de allá. Gracias por dejar sus comentarios. No se olviden de hacerlo. ¿Sí? Nos encanta leerlos y saber de dónde nos están escribiendo. Y alguien que nos está escribiendo y se está conectando que no es de Argentina. Sí, así que te saludo, Carlos. ¿Cómo andas, mi hermano? Hace poquito estábamos juntos. ¿Qué pasó? Nos separa un par de kilómetros. Sí, unos pocos nada más. Por Pero ahora. sí, por ahora, ¿verdad? Esperamos en Dios tener la oportunidad de estar juntos nuevamente. Eh, Amén. es una alegría siempre juntarnos, aunque sea por estos medios, ¿verdad? Y también ver a los hermanos que se van conectando y que se Totalmente. unen a nosotros, porque esa es la idea, ¿no? Que el pueblo de Dios se reúna y reciba la bendición juntos como un pueblo, como una familia. Así que para mí un Amén. gozo, una alegría estar viéndolo a ustedes y saber que también tenemos una familia grande que por ahí se sigue sumando a estos mensajes y a estas reuniones. Así que Qué un saludo felicidad, a Carlos. todos. Ujú. Igual, igual, Carlos, muchas gracias. Saludos para tu familia, para Heidi, para las niñas, para todos los hermanos allá en Puerto Rico. Y bueno, feliz de que nos pueda estar acompañando, aunque ya estamos, viste, los cuatro. Faltaría un hermano más ahí de México, que le mando un saludo grande a Arturo, que si está con tiempo ahí lo invitamos a sumarse. Y a Jonathan, ¿sí? Que sé que está ahí con tareas de padre, un cariño grande para él. Pero vamos a saludar a los que están aquí presentes y quien hoy va a estar coordinando el tema, quien va a estar presentando la palabra, es mi hermano Daniel. ¿Cómo andas, mi hermano? Buenas noches, Leandro. Buenas Buenas noches, noches. Carlos y Roberto. La verdad que una alegría poder estar con ustedes y también buenas noches a los que nos están escuchando. Contento porque hoy ha sido sábado y un nuevo mes está comenzando, ¿no es cierto? Qué Así mayor bendición que que esa, Daniel. Tenemos totalmente. doble bendición. O Empezar sea, no la tuvimos como la vez pasada, que era el mismo día, pero hoy continuada, también, digamos, en continuado. continuado. Así es, en continuado y bueno, en poder meditar en su palabra, ¿no? Comenzamos el 10º mes y ya comenzamos también la cuenta regresiva para la próxima fiesta, el próximo momento donde nos vamos a estar viendo las caras nuevamente, ¿sí? Para el mes de, quién sabe, para abril, para mayo, ahí estaremos viendo, pero felices también de comenzar este nuevo etapa, este nuevo mes. Vamos a comenzar, tenemos el tiempo justo y queremos compartirlo lo máximo con ustedes. Vamos a tener un momento de oración, vamos a agradecer también a nuestro Padre y le voy a pedir a mi hermano Carlos que nos dirijan en la palabra de oración. Muy bien, estemos reverentes. Nuestro Padre y nuestro Dios de amor, alabamos tu nombre y te damos las gracias por todas las bendiciones que nos has dado en este día y las que comienzas a darnos en esta nueva luna, en este nuevo mes, pero Amén. específicamente en este día de nueva luna en el cual se promete tanta bendición, Padre. Gracias, Padre. Queremos recibir toda la bendición que tú tienes para nosotros, Señor. Amén. Y te agradecemos porque en tu plan perfecto ideaste estos tiempos para seguir bendiciendo a tu pueblo. Gracias. Te pedimos, oh Dios, que aunque tus bendiciones son todos los días y no cesan, que la bendición especial que tiene este día, nuestros corazones la reciban, Señor, nuestras vidas la Amén. reciban. Te pedimos que también tu bendición, no solamente espiritual, sino también física, de las nuevas lunas,
recordamos que de mes en mes se comerá del fruto del árbol de la vida, cuyas hojas son para sanidad de las naciones. Y te pedimos que todos aquellos que estén enfermos, que puedan experimentar tu sanidad. Y también de forma especial pongo a mi hija pequeña que no se siente bien, que ha estado con fiebre, para que tú pongas tu mano sobre ella y la sanes y ella se recupere, Señor. De igual forma, yo sé que hay muchos enfermos y muchos necesitados. A todos los ponemos en tus manos, Padre. Y a todos los hermanos que se han conectado, que reciban la bendición, Señor, que tú tienes para nosotros. Unge a Daniel con tu Espíritu Santo para que él nos Amén. refiera a tus palabras, Padre. Y sean tus palabras que sean vida y espíritu para nosotros, para cada uno de nosotros. Así que gracias, Dios, por escucharnos y gracias por la promesa de tu bendición. Es en el nombre de Jesús que lo agradecemos y pedimos. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces, sin más preámbulos. Daniel, el tiempo es todo tuyo y luego estaremos ahí al final compartiendo algunos comentarios. Bueno, gracias Leandro. Y el tema de esta noche que quería compartir con ustedes se llama La Ley de Cristo, ¿no? Y está basado en Gálatas capítulo 6, versículo 2, que dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, ¿no? Y uno se podría preguntar, bueno, ¿qué es la ley de Cristo? ¿Cuál es la ley de Cristo? Y nosotros sabemos que el Padre junto con el Hijo dieron la ley en el monte Sinaí, pero parece hacer referencia a algo más específico en este texto, y uno cuando se pone a pensar respecto de la ley de Cristo tiene que ser indudablemente la forma de ser de Cristo, ¿no? O cómo es Él, es su estilo de vida, su forma de ser, a lo cual estamos siendo invitados, ¿no? Y quizás la primera definición que tenemos ahí es: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así que ya tenemos una definición aquí de qué es la ley de Cristo. ¿Qué significa? Es de que llevamos nuestras cargas mutuamente, sobrellevamos nuestras cargas, sobrellevamos a cada uno de nuestros hermanos en sus cargas, los llevamos, los levantamos, los acompañamos. Y esa primeramente es quizás la primera referencia así que podemos encontrar de lo que es la ley de Cristo, ¿no? Está mi hermano al lado, agobiado por una carga, lo levanto y lo llevo, lo acompaño. Sin embargo, el contexto es un poquito más específico, pero antes de entrar en el contexto lo vamos a leer ya yendo a la conclusión de este tema, quisiera entrar un poco en lo que es la vida de Jesús mismo y qué es lo que significa de que Él llevó nuestras cargas, ¿no? ¿Qué implica y qué es lo que trae? Y quizás el primer versículo ahí que me surgió en el estudio es el de 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo llevó nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo. La carga, el peso, la penalidad, la paga del pecado, Él los llevó sobre su cuerpo. En Isaías eso lo amplía. Dice Isaías 53:4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. No solamente que Él llevó nuestro pecado en su cuerpo, la carga de ese pecado, la penalidad, sino que Él también llevó nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades. Y ese llevar, que implicaba, en Isaías 63:9 nos dice que en toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz, esto hace referencia a Cristo, el que fue angustiado es el Padre, el ángel de su faz es el ángel de su presencia, es Cristo. Cristo, dice, los salvó en su amor y en su clemencia, los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Así vemos que Cristo no solamente lleva nuestros pecados, no solamente lleva nuestros dolores, no solamente lleva nuestras dolencias, sino que también nos lleva a nosotros. lleva a nosotros. Y a veces me pregunto, ¿no? ¿Seremos una carga pesada para el Señor? Dios quiera que a nivel de pecado no. Dios quiera que a nivel de pecado no. Pero Él nos lleva y nos mantiene con vida.
Dice todos los días de nuestra antigüedad, y hablando de la humanidad, de todos los días de la antigüedad del hombre, ¿no? Y quizás el punto principal que ilustra este sobrellevar las cargas y que ilustra esta ley de Cristo es el versículo que encontramos en Filipenses capítulo 2 a partir del versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué es lo que noto de este versículo? Recuerdan que habíamos visto que en Gálatas 6:2 nos decía de sobrellevar las cargas unos a los otros y así cumplir la ley de Cristo. Y nosotros aquí tenemos la ley de Cristo. ¿La ley de Cristo en qué consiste? En que Él, independientemente de su condición, de su condición original, o quizás tomando en cuenta su condición original de que era en forma de Dios, no estimó eso como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó y se entregó. Se entregó, se dio, ¿para qué? Para llevar nuestra carga, para llevarnos a nosotros, para salvarnos, para rescatarlos. Y lo interesante es que dice, haya pues en vosotros este sentir, haya en vosotros este espíritu, que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y a qué está haciendo referencia? A lo que dice antes, ¿no? Y este es el punto principal que quisiera destacar, que se aplica directamente a cada uno de nosotros y que tiene que ver con sobrellevar las cargas. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. No hagamos nada para pelear con otro, no hagamos nada para entrar en una discusión, no hagamos nada por vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? Exactamente, es una gloria que es inútil. ¿Y cuál es la gloria inútil? La gloria inútil es la propia, la que uno se da a uno mismo, ¿no? Esa es la gloria que es inútil. O sea, no hagas nada para llevar agua a tu molino, eso es lo que está diciendo. No hagas nada por contienda, ni para tener razón, ni para justificarte, antes con humildad, ¿no? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y a mí me llama mucho la atención porque dice que haya este sentir como lo hubo también en Cristo, ¿no? Es increíble es increíble este pensamiento. Pensemos a los demás y consideremos a los demás como superiores. Y me da la sensación de que esto tiene mucho que ver con la forma en la cual nosotros nos vemos entre nosotros, y quizás ahora acá hablando como una comunidad de creyentes, de cristianos, no pensar de que entiendo mejor, no pensar de que me porto mejor, sino pensar que los demás y creer que los demás son superiores a uno mismo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Y ese es el espíritu que veo, que está ejemplificado en la vida de Jesús y a la cual somos todos llamados. Ese es el llamado al cual somos invitados, y me da la sensación que tiene que ver con esa ley de Cristo que Él vivió aquí con nosotros. ¿Y cuál es nuestra condición? Nuestra condición es lejana de eso, y me gustaría puntualizar sobre algunos versículos respecto de esto, que tienen que ver con la relación entre nosotros, ¿no? Con la relación entre nosotros con nuestros hermanos, con aquellos con quienes nos congregamos, con aquellos con quienes nos juntamos, con aquellos con quienes pasamos tiempo. Fíjense lo que dicen los siguientes versículos, ¿no? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 20, pues me temo, dice Pablo, que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. ¿Qué es esto? El temor de Pablo es que en la iglesia, en el grupo de creyentes, que entre nosotros se encuentre ¿qué? Peleas, envidias, iras, divisiones, que se digan cosas malas entre unos y otros, maldecir, mal hablar. ¿Viste lo que hizo fulanito? Lo vi en McDonald's el otro día, no sé, por dar un ejemplo. Murmuraciones, arrogancias, soberbias, desórdenes,
Y todo esto tiene que ver con el versículo anterior, tiene que ver con la vanagloria, ¿no? Y, y ¿qué es lo que hablamos cuando estamos entre nosotros? ¿En qué, qué es lo que contemplamos? ¿Qué es lo que miramos? ¿Qué es lo que llena nuestra boca y nuestro tiempo cuando estamos con otros hermanos? Y la amonestación de Pablo es de que no haya contienda, que no haya envidia, que no haya ira, que no haya divisiones, que no se hable mal, que no se murmure, que no haya soberbias. Fíjense que hablando en 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 11 dice: oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, entrometiéndose en lo ajeno, es decir, hay cosas que son ajenas a cada uno de nosotros. No nos metamos en las cosas de los demás que no nos pertenecen. Y dentro de esto tiene que ver con la vida de los demás, ¿no? Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 20, versículo 19, dice: el que anda en chismes descubre el secreto, no te entremetas, pues con el suelto de lengua. Hay un consejo ahí, ¿no? A no estar involucrado con gente que descubre los secretos, que se dedica a compartir con los demás la vida de los demás y la vida de los otros y de los errores de los otros, ¿no? No te entremetas con el suelto de lengua, ni que hablar de no ser uno de esos, ¿no? Y fíjense cómo sigue diciendo el versículo, Proverbios 11, 13, dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. El de espíritu fiel lo guarda todo. Qué advertencia, ¿no es cierto? Qué amonestación. ¿Cómo son nuestros labios? Estamos llevando agua entre distintos campamentos, estamos hablando desmedidamente de los demás. ¿Qué es lo que reportamos de los demás? Fíjense que si nosotros hablamos mal, estamos mal diciendo, ¿no? Si hablamos mal de alguien. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 17, versículo 9. Dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Si yo encuentro a mi hermano en falta, no la tengo que descubrir, no la tengo que divulgar. En un ratito vamos a ver cuál es el consejo específico para esto, pero no la tengo que divulgar, no la tengo que hacer pública, no la tengo que manifestar a los cuatro voces, no tengo que desparramar en los demás ese mal que aparentemente mis ojos han contemplado. Y acá empieza un poco una serie de consejos, ¿no?, que quería compartir con ustedes en esta noche. Dice Proverbios 25:9: trata tu causa, si viste algo con alguien, si vos tenés una causa con alguien, trata tu causa con tu compañero, y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere, y tu infamia no pueda repararse. Es decir, ¿viste algo en alguien? ¿Tuviste algún problema con alguien? ¿Hay alguna causa que te molesta? ¿Hay algo que pensás que no tendría que funcionar de esa manera? Bueno, trata tu causa con tu compañero. No la lleves a otro lado, no la hables. Mantener la situación entre esa persona y ti. Y inclusive si somos testigos específicamente de un error, de un pecado concreto, fíjense lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 19, dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y acá se presentan dos situaciones que parecen contradictorias, pero no son contradictorias, porque antes habíamos leído de que el que encubre una falta busca la amistad, ¿no es cierto? O el que cubre, el que no la divulga, hace bien. Pero al mismo tiempo, si nosotros vemos una falta, ¿cuál es el llamado? El llamado es que a ir a hablar con ese hermano y hacerlo volver de su error, hacerlo volver de su camino de equivocación. Y noten ustedes lo bien que se habla respecto de esta tarea, de este trabajo. En Santiago capítulo 5, versículo 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Queremos sanación? ¿Qué es lo que hay que hacer para que haya sanación entre nosotros? Tenemos que confesar nuestros pecados unos a otros, tenemos que confesar nuestras ofensas. Si nosotros, entre nosotros, somos lo suficientemente orgullosos como para no decir: discúlpame, acá me equivoqué, si no tenemos esa capacidad, no podremos recibir sanación, porque el orgullo mora en nuestros corazones.
confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Y eh, mirando mi vida, puedo ver lo difícil que es. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero es difícil, ¿no? Es difícil reconocer de que uno se equivoca. Dios quiera que nos dé ese espíritu de humildad que, que Cristo nos dio, ¿no es cierto? Justamente el hecho de poder reconocer que nos hemos equivocado es algo que Dios nos da por medio de su espíritu y que es lo único que nos puede salvar. Si no estamos en condiciones de reconocer nuestros errores, estamos realmente perdidos. Y fíjense ustedes el consejo de Jesús. Jesús toma de estos versículos del Antiguo Testamento y él lo dice claramente. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, no que vos pecaste contra el hermano. No. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y aquí está el proceso claramente delimitado cuando estamos hablando de pecados dentro de la congregación. Dentro de un grupo de hermanos, si hay pecados y una persona toma conciencia, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es el llamado? Es ir la persona que es testigo y hablar con esa persona y orar con esa persona solos. No tiene que ir a nadie más. No tiene que ir a nadie más. Ir con esa persona y hablar solos. Y hacer la apelación, hacer el llamado. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, busca uno, busca dos y habla. Hace la apelación. Si no los oye a ellos, hablo a la iglesia. Y si la iglesia no es escuchada, no es atendida, si el grupo de creyentes en su apelación no logra o no se manifiesta en un arrepentimiento por parte de la persona, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa eso? Significa que no es más parte del miembro de la iglesia, pero significa también que esa persona necesita recibir el evangelio. Es decir, es una persona que necesita ser alcanzado. Es una persona que la tarea tiene que comenzar nuevamente de enseñanza del evangelio. Y ahora me gustaría leer el contexto del versículo con el cual empezamos, para que veamos bien un poco lo que viene diciendo. Dice, más el fruto del Espíritu. ¿Y de qué Espíritu estamos hablando? Del Espíritu de Cristo, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de la ley de Cristo, estamos hablando de ese espíritu, de ese sentir que había en Cristo. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. Acá tenemos la vanagloria, ¿no? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y es tremendo este mensaje. ¿Por qué? Porque se nos presenta el Espíritu de Cristo, que es gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, todos esos frutos del Espíritu que son la ley de la vida que se halla en Cristo Jesús. Y nos dice que el problema está en la vanagloria. El problema está en que estamos pensando demasiado en nosotros mismos. El problema está en que buscamos la gloria propia. El problema está en que pensamos que somos algo. Y ahí nos estamos engañando terriblemente. Si llegamos a hacer algo, es únicamente lo que Cristo hace en nosotros, nada más. Y es gloria de Cristo. Pero sin Cristo nada podemos hacer. ¿Y qué es lo que nos dice? Que si nosotros encontramos a un hermano en falta, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado, es decir, con paciencia, con bondad, con mansedumbre, con humildad, pensando que yo estaría en ese lugar.
que yo perfectamente podría estar en ese lugar y que quizás hay actos en mi vida que acreditan de que otra persona esté haciendo la misma apelación por mí en ese instante. Y ahí dice, ¿no? Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y no podía dejar de pensar en Cristo, ¿no es cierto? Que vino a esta tierra, ¿para qué? Para traernos salvación. Sin embargo, los, los principales dirigentes, los fariseos, los escribas, los saduceos, conspiraban contra él. Y Jesús dice, en ese contexto en el cual los fariseos conspiraban contra él, dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cristo sufría el rechazo de los fariseos, de los saduceos, de los escribas y de mucha gente del pueblo. ¿Por qué? Juan 3 nos dice, Juan 3 al final del capítulo nos dice que vino la luz y porque sus obras eran malas, eligieron las tinieblas. Y esa es la cruz de Cristo. Y eso es llevar el pecado de los demás. ¿En qué consiste llevar el pecado de los demás? Consiste en acercarse a la persona y contacto, con humildad, con el Espíritu de Cristo, conociéndome tan pecador o más pecador que el otro hermano, invitarlo a seguir a Cristo. En eso consiste sobrellevar las cargas, en eso consiste llevar el pecado del otro, en no quedarse callado. Y esto es muy difícil para la naturaleza carnal, esto es muy difícil para el ser humano, ¿no? Eh, en espíritu de Cristo, estar dispuesto a ser rechazado con tal de ayudar, de salvar al hermano que está enfrente mío. Y en este sentido me da la sensación de que muchas veces hemos intentado corregir a otros con un espíritu totalmente equivocado. Hemos ido a corregir a otros pensando que nosotros estamos correctos. Hemos ido a corregir a otros pensando que es mejor este otro camino. Hemos ido a corregir a otros pensando que nosotros tenemos razón. Cuando en realidad el espíritu es totalmente otro. El espíritu es el de salvación. Este hermano se está perdiendo. Esta persona se está perdiendo. O quizás yo entendí mal, quizás vi mal, pero es el anhelo de salvar y rescatar a la persona que veo en Cristo, ese espíritu, esa ley de Cristo que veo en Cristo tratando de salvarnos a nosotros por medio de su espíritu, por medio de su presencia física aquí en la tierra, lo que nosotros tanto necesitamos para poder ser efectivos en nuestras propias comunidades, en nuestros propios grupos, en nuestras propias áreas de influencia, ya sea en la casa, en la iglesia, en el grupo. Si no nos podemos hablar entre nosotros con honestidad, con sinceridad, con ingenuidad cristiana, si no podemos hacer eso, estamos mal. Y quería compartir para finalizar estos conceptos, para cerrar esta idea, una cita continuada en la cual Ellen G. de White básicamente describe este proceso y al cual quería en primer lugar invitarme a mí mismo a hacerlo y a vivir por este proceso. Y al mismo tiempo que me invito a mí mismo, invitarlos a ustedes, a los que están oyendo este tema, a que vivamos esto, a que vivamos que tengamos el vivo testimonio, ¿no es cierto?, entre nosotros. Fíjense cómo dice, esto está en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 200 en adelante, dice: al tratar con los miembros de la iglesia que yerran, el pueblo de Dios debe seguir cuidadosamente las instrucciones dadas por el Salvador en el capítulo 18 de Mateo. Los seres humanos son propiedad de Cristo, comprados por Él a un precio infinito y vinculados con Él por el amor que Él y su Padre han manifestado hacia ellos. Cuán cuidadosos debemos ser, pues, en nuestro trato unos con otros. Los hombres no tienen derecho a sospechar el mal con respecto a sus semejantes. Leámoslo de vuelta. Ni ustedes ni yo, nadie tiene el derecho de sospechar mal de alguien. No tenemos el derecho. ¿Por qué? Porque la otra persona ha sido comprada por Cristo. Cristo ha dado su vida. Cristo pagó un precio infinito por esa persona. No tenemos el derecho a pensar mal de alguien. Los miembros de la iglesia no tienen derecho a seguir sus propios impulsos e inclinaciones al tratar con miembros que han errado. Es decir, la única regla es la de Mateo 18, que la leímos recién y ahora la vamos a leer porque ella la comenta.
No podemos seguir nuestras inclinaciones, no podemos seguir lo que nos parece, no podemos seguir nada. Lo único que podemos seguir es la palabra de Cristo. No deben siquiera expresar sus prejuicios acerca de los que erraron, porque así ponen en otras mentes la levadura del mal. ¿Vieron? No hay que expresar los prejuicios para no convidar el mal que en nuestros corazones está. Los informes desfavorables de un hermano o hermana de la iglesia se comunican de unos a otros miembros. Se cometen errores e injusticias porque algunos no quieren seguir las instrucciones dadas por el Señor Jesús. Todo eso es no seguir la ley de Cristo, es no vivir como Cristo vivió. Y dice, si tu hermano, y aquí cita Mateo 18, pecare contra ti, declaró Cristo, ve y redargúyele entre ti y él solo. No habléis del mal a otro. Si este mal es contado a una persona, luego a otra, y a una otra, el informe crece continuamente y el daño aumenta hasta que toda la iglesia tiene que sufrir. No porque Dios lo quiera, sino porque es el daño autoinfligido por los mismos miembros. Si nosotros vemos el mal no se tiene que hablar. No sé si se llega a entender la significancia de este concepto. El mal no se tiene que hablar. Nadie tiene derecho a pensar mal. Nadie tiene derecho a pasar un mal informe. Dice, arréglese el asunto entre ti y él solo. Tal es el plan de Dios. No salgas a pleito presto, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya dejado confuso. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No toleréis el pecado en vuestro hermano, pero no lo expongáis ni aumentes la dificultad, haciendo que la reprensión parezca como una venganza. Corregidla de la manera esbozada en la palabra de Dios. Y aquí es donde se presenta esta aparente tensión que habíamos mencionado antes. Si vemos a un hermano pecar, no toleremos el pecado. No lo dejemos pasar porque somos responsables por ellos. No podemos quedarnos callados. Pero al mismo tiempo, necesitamos hablar con ese hermano. Y cuando hablamos, no tiene que parecer una venganza. No tiene que parecer un castigo. Hay que hablarle de la manera en la cual está esbozado en la palabra de Dios. Dice, no permitáis que el resentimiento madure en malicia. No dejéis que la herida se infecte y reviente en palabras envenenadas que manchen la mente de quienes las oigan. No permitáis que los pensamientos amargos continúen embargando vuestro ánimo y el suyo. Id a vuestro hermano y con humildad y sinceridad habladle del asunto. Cualquiera que sea el carácter de la ofensa, no cambia el plan que Dios trazó para el arreglo de las desinteligencias e injurias personales. El hablar a solas y con el Espíritu de Cristo a aquel que faltó, eliminará la consiguiente dificultad. Sencillo, ¿no? Sencillo en el Espíritu de Cristo. Id a aquel que erró con el corazón lleno del amor y la simpatía de Cristo y tratad de arreglar el asunto. Razonad con él y con calma y tranquilidad. No dejéis escapar de vuestros labios palabras airadas. Hablad de una manera que apele a su mejor criterio. Recordad las palabras. Sepa que el que hubiera hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Y ¿saben qué? A mí una de las cosas que me llama la atención es, dice, id a aquel que erró con el corazón lleno del amor y la simpatía de Cristo. Y si esa persona cometió una falta contra uno, cuán difícil es, ¿no es cierto?, acercarse a esa persona con el corazón lleno de amor, del amor y la simpatía de Cristo. Esto indudablemente es imposible para el ser humano. Tan solo por medio del Espíritu de Cristo es posible. Y noten ustedes cómo sigue diciendo la cita. Dice, llevad a vuestro hermano el remedio que curará la enfermedad del desafecto y la simpatía de Cristo. ¿Qué significa eso? Que la falta entre dos hermanos genera desafecto, genera separación. ¿Y el remedio cuál es? Es el mostrarle amor, es el mostrarle simpatía. Ese es el remedio, llevarle el perdón. Y dice, haced vuestra parte para ayudarle. Por amor a la paz y unidad de la Iglesia, considerad este proceder tanto un privilegio como un deber. Si él os oye,
le habréis ganado como amigo. Todo el cielo está interesado en la entrevista entre aquel que ha sido perjudicado y el que está en error. Y cuando el que erró acepta la reprensión ofrecida con el amor de Cristo y, reconociendo su error, pide perdón a Dios y a su hermano, la alegría del cielo llena su corazón. Hay alegría en el cielo y esa alegría en el cielo es transmitida al corazón del que cometió la falta. La controversia terminó, la amistad y la confianza quedaron restauradas. El aceite del amor elimina la irritación causada por el mal. El Espíritu de Dios liga un corazón al otro y hay en el cielo música por la unión realizada. Sigue diciendo, mientras los que están así unidos en la comunión cristiana ofrecen oración a Dios y se comprometen a obrar con justicia, a amar la misericordia y a andar humildemente con Dios, reciben gran bendición. Si han perjudicado a otros, continúen la obra de arrepentimiento, confesión y restitución, plenamente resueltos a hacerse bien unos a otros. Este es el cumplimiento de la ley de Cristo. Y aquí nosotros tenemos, en las palabras de Elena G. de White, lo que significa la ley de Cristo, lo que significa el cumplimiento de la ley de Cristo y el versículo con el cual iniciamos este tema, ¿no? ¿Qué es hacer cumplir la ley de Cristo? Es hacerse el bien unos a otros, aún con aquellos que nos hicieron daño. Es el buscar la comunión, es el ofrecer oración, es el buscar a aquel que es pecador y traerle restitución, sanación, perdón, acercarle a Cristo. Sigue diciendo, mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Tomad con vosotros personas de ánimo espiritual, y hablad de su mal al que erró. Tal vez ceda las súplicas unidas de sus hermanos. A ver cómo ellos están de acuerdo en el asunto, tal vez su mente quede iluminada. Y si no oyere a ellos, ¿qué debe hacerse? ¿Tendrán que asumir algunas personas de la junta directiva la responsabilidad de despedir de la iglesia al que erró? Dice, y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Tome la iglesia un acuerdo con respecto a sus miembros. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por étnico y publicano. Si él no quiere escuchar a la iglesia, si rechaza todos los esfuerzos hechos por salvarle, a la iglesia incumbe la responsabilidad de separarle de su comunión. Su nombre entonces debe borrarse de los libros. Ningún dirigente de la iglesia debe aconsejar, ninguna junta directiva recomendar, ninguna iglesia votar que el nombre de una persona que obra mal sea excluido de los libros de la iglesia hasta que se hayan seguido fielmente las instrucciones dadas por Cristo. Cuando estas instrucciones se hayan cumplido, la iglesia queda justificada delante de Dios. El mal debe, pues, presentarse tal cual es y debe ser suprimido a fin de que no se propague. La salud y la pureza de la iglesia deben ser preservadas para que ella parezca delante de Dios sin mancha, revestida del manto de la justicia de Cristo. Y aquí nosotros vemos la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros para con nuestros hermanos, ¿no? Sigue diciendo, si el que erró se arrepiente y se somete a la disciplina de Cristo, se le ha de dar otra oportunidad. Y aun cuando no se arrepienta, aun cuando quede fuera de la iglesia, los siervos de Dios tienen todavía una obra que hacer en su favor. Han de procurar fervientemente que se arrepienta. Y por grave que haya sido su ofensa, si él cede a las súplicas del Espíritu Santo y confesando y abandonando su pecado, da indicios de arrepentimiento, se le debe perdonar y darle de nuevo la bienvenida al redil. Sus hermanos deben animarle en el buen camino, tratándole como quisieran ser tratados si estuviesen en su lugar, considerando a sí mismos, no sea que ellos sean tentados también. De cierto os digo, continuó Cristo, que todo lo que ligareis en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. Esta declaración rige para todos los siglos. A la Iglesia ha sido conferido el poder de actuar en lugar de Cristo. Es instrumento de Dios para la conservación del orden y la disciplina entre su pueblo. En ella ha delegado el Señor el poder para arreglar todas las cuestiones relativas a su prosperidad, pureza y orden. A ella le incumbe la responsabilidad de excluir de su comunión a los que no son dignos de ella,
a los que por su conducta anticristiana deshonrarían la verdad. Cuanto haga la Iglesia que esté de acuerdo con las indicaciones dadas en la palabra de Dios, será ratificado en el cielo. Se presentan asuntos de grave importancia para que los decida la Iglesia. Los ministros de Dios, ordenados por Él como guías de su pueblo, deben, después de hacer su parte, someter todo el asunto a la Iglesia para que haya unidad en la decisión tomada. El Señor desea que los que le siguen ejerzan gran cuidado en su trato mutuo. Han de elevar, restaurar y sanar, pero no debe haber en la Iglesia negligencia de la debida disciplina. Los miembros han de considerarse como alumnos en una escuela y aprender a formar un carácter dignos de su alta vocación. En la Iglesia de esta tierra, los hijos de Dios han de quedar preparados para la gran reunión de la Iglesia del cielo. Los que vivan aquí en armonía con Cristo pueden esperar una vida inacabable en la familia de los redimidos. Y ahí termina la cita. Y quizás lo que quisiera resaltar de eso es lo que es la ley de Cristo, ¿no? ¿Qué es la ley de Cristo? La ley de Cristo es sobrellevar cada uno las cargas de los otros. Y ese sobrellevar significa acompañar, no hablar mal, estar callados, no buscar la vanagloria propia, buscar la gloria de Cristo, considerar a los demás como mejores que uno mismo, y si creemos ver que hay equivocación, error, mal, pecado en un hermano, es seguir el mandato de Cristo, es buscar la salvación del hermano con el amor de Cristo y con la simpatía de Cristo. Solo hay hablar cuando estás en esa condición, cuando estamos en esa condición. Esa es la ley de Cristo, que Dios nos ayude, que Dios nos dé de su espíritu, porque evidentemente, por lo menos mirándome a mí, de mí mismo no sale, necesitamos de Cristo, necesitamos mucho más de Cristo, que Dios nos ayude a vivir esto en nuestro grupo, en nuestra familia, en nuestro grupo religioso, en nuestra comunidad, en aquellos con los cuales nos relacionamos espiritualmente, porque es parte del proceso de la Iglesia. Así que Dios nos ayude, ese es mi deseo y mi oración para cada uno de nosotros en esta noche. Amén, Daniel, muchas gracias por el comentario. La verdad que increíble que en estos tiempos donde estamos meditando o la sociedad está meditando en el nacimiento que ocurrió hace 2000 años, nos planteas algo que trata también de alguien que nace en nuestro corazón y cómo tratamos eso también, ¿no? Cómo recibimos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida. Y también pensaba en estos tiempos donde la gente está con ese espíritu de no me quiero encontrar con nadie, no quiero hablar con nadie, no me quiero cruzar con tal familiar o con tal persona, y todo esto nuevamente, ¿no? Vuelve a hablar a nuestra mente, el Señor vuelve a hablar a nuestros corazones para poder acercar, no por las fechas, no por el espíritu, sino porque Él está hablando a nuestro corazón y nos está hablando claro en su palabra. Hay por un montón de líneas este tema, creo que estuvo por mi parte buenísimo, le doy gloria a Dios, mi hermano, por la predicación, pero me gustaría primero escuchar a mis hermanos, no sé quién quiere comenzar, Carlos, Roberto, y ahí me sumo nuevamente. Carlos, adelante. Sí, primeramente, gloria a Dios, ¿verdad? Y gracias, Daniel, fue muy refrescante el mensaje y pone a uno a reflexionar muchísimo. Como bien mencionaba, tenía la mente corriendo por todas partes, ¿no? De un lugar a otro. Pero quisiera resaltar algunas cosas que me llamaron mucho la atención. Lo primero que me vino a la mente, según estábamos escuchando, ¿verdad? Y leyendo los versículos que tienen que ver con la ley de Cristo, es que lo logré, o sea, mi mente lo resumió como que la ley de Cristo es el amor abnegado y autosacrificado. Así lo vi de primera instancia. Vemos que la ley finalmente se resume en el amor, pero este amor es descrito como un amor autosacrificado, como un amor abnegado, que no busca lo suyo. Y en Cristo quedó perfectamente retratado el amor de Dios, el ágape de Dios, ¿no? Que no se reserva nada, lo entrega todo. Y me llamó mucho la atención el punto de que se considera a los demás como superiores. O sea, y me pongo a pensar,
¿Acaso Cristo piensa así? O sea, es como que le cuesta a uno, el orgullo humano, le cuesta pensar que Cristo podría pensar que nosotros somos, o sea, que Él nos mirara como superiores a Él, en este sentido, como más valiosos, ¿no? Y, y, y sin duda alguna, o sea, Él conoce el amor del Padre y Él sabe cuánto valemos para el Padre y por lo tanto Él no estima su vida más valiosa que la nuestra, al contrario, estima la nuestra más valiosa que la suya. Y pensaba en Pablo y en Moisés, ¿no? Que, que Moisés se atrevió a decirle a Dios que si no los perdonas, ráeme de tu libro. Este, es como que estimaba la vida y la salvación del pueblo como que más que la vida propia. Y, y Pablo dice que si fuera posible ser separado de Cristo con tal que los de su nación se salvaran, estaría dispuesto a hacerlo. Es interesante saber ver el Espíritu de Cristo obrando en estas personas. Este, lo otro que me llamó mucho la atención es que si el prójimo comete falta contra mí, o sea, no es que si yo cometí la falta me tengo que acercar para pedir perdón, es que si a mí se me cometió la falta, yo el ofendido soy el que me muevo a buscar, y es que así es que opera Dios. Nosotros hemos cometido la falta contra Dios, pero es Dios quien se mueve a buscar al hombre para reflexionar y lo hace con ternura. Y vemos en el Edén, ¿verdad? Vemos a Dios acercándose a Adán y a Eva, dice en el aire de la tarde o en el fresco de la tarde, ¿verdad? En un momento que parece ser muy agradable, busca todas las condiciones perfectas para que su acercamiento no sea rechazado, y, y lo que hace es buscar confesión sin exponer lo que hiciste, ¿no? Comienza a hacer preguntas, comienza a buscar conversación para ver si hay una confesión de parte del hombre de tal forma que el hombre no se sienta atacado. Y asimismo nosotros pues tenemos que tener el mismo cuidado y la gentileza, ¿verdad? El tacto al acercarnos a nuestro prójimo, este, no buscando levantar una contienda ni confrontar porque me hiciste algo, sino buscando rescatarlo porque no nos está doliendo lo que me hiciste, sino lo que te está haciendo a ti mismo al comportarte de esta forma, ¿no? Siempre pensando en el otro y no en el yo. Y qué difícil se nos hace eso. Otra cosa que me llamó la atención es cuando se hablaba de la humildad. Cristo, ¿verdad? Dijo que aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eh, y cuando se habla del sentir que hubo en Cristo Jesús, es un sentir de humildad, ¿no? Dejando la vanagloria a un lado, todo eso a un lado, sino en humildad. Y lamentablemente en el mundo en que vivimos, la humildad es interpretada como debilidad. Este, Lamentablemente, se alaba y se exalta el orgullo y, y se, y se menosprecia la humildad. Y, y se requiere humildad para que cuando alguien te hace algo, tú seas el que te muevas a ir a él con un espíritu de restauración. Este, y wow, pienso en una cita de la hermana White, donde se dice que las muchas apelaciones que hizo Dios para con Lucifer, para rescatarlo en el cielo, las muchas apelaciones que se hicieron vez tras vez, Dios insistió en Lucifer para que recapacitara, pero dice que Satanás interpretó esa insistencia de Dios y ese buscarlo como que Dios accedería finalmente a sus pedidos. Entonces vemos cómo la mente de Satanás es la que interpreta esta actitud humilde de buscar a quien te ofendió y a quien realmente cometió la falta, lo interpreta como un signo de debilidad, lo interpreta como que a este lo domino yo porque mira, me está buscando. Y cuántas veces no vemos a los hombres actuando de esa forma, ignorando a su hermano para que este hermano sea el que lo busque a él en lugar de él buscar al hermano, etcétera. Y se comporta uno como el mismo Satanás en el cielo, que Dios le insistía, y él lo que hacía era crecerse. Al ver la humildad de Dios, lo que hacía era enorgullecerse más y sentir que era él más grande que Dios, y ver a Dios como débil por apelar con amor a que él reconsidere o reconsiderara. Lo otro que me llamó la atención
es que no tenemos derecho a pensar mal de alguien, según la cita que estuvimos viendo. Y vi que, o sea, mientras lo leíamos, vi que el pensar mal de alguien realmente es juzgar al prójimo, es emitir un juicio en contra del prójimo. Tenemos que ser cuidadosos porque a veces pretendemos conocer las intenciones del corazón, pero la palabra de Dios nos dice que nadie conoce las intenciones del corazón, solamente Dios. El hombre solamente ve lo que está delante de él, solamente Dios y únicamente Dios conoce las intenciones del corazón. Y cualquier pensamiento que nosotros tenemos acerca de alguien y de las intenciones con las que alguien está haciendo algo, realmente es un juicio del hombre, un juicio basado en las apariencias. Y tenemos que ser sumamente cuidadosos con eso. Y lo otro que vi bien difícil es el proceso de apelación. Cuando nosotros vamos a apelar a nuestro prójimo, lamentablemente, y esto lo digo por experiencia propia y lo digo con vergüenza, lo hacemos como desde un plano de superioridad. O sea, cuando algún amigo, hermano, falla, erra, se equivoca o nos hizo algo y queremos restaurarlo, y digo restaurarlo entre comillas, porque muchas veces nuestra actitud es como que nosotros estamos parados en un plano mayor de santidad que el que erró. Y entonces desde esa posición es bien difícil rescatar a alguien, es bien difícil traer a alguien cuando nos ponemos en esa, ¿verdad? Nos elevamos a un plano de superioridad moral. Es muy difícil obrar de esa forma la reconciliación o la restauración de la persona, que hay que ser muy cuidadoso porque eso precisamente es nuestro orgullo traicionándonos y realmente dañando la obra que Dios podría hacer si nosotros nos acercamos en humildad, reconociendo, como también se leyó y mencionó Daniel, considerando que nosotros mismos podríamos estar en esa condición o aún peor, y que tal vez hemos sido librados de cosas peores y que tal vez hemos sido perdonados de hacer cosas peores que las que hizo nuestro propio hermano. Así que Dios nos ayude a que verdaderamente el Espíritu de Cristo nos llene de todo el fruto, ¿no? Del fruto completo, que si se tiene, pues no hay ley, ¿verdad? Contra estas cosas no hay ley, como decía en Gálatas capítulo 5. Así que gracias, Daniel, y de verdad que nos gozamos en reflexionar sobre estas cosas. Muchas gracias, Carlos, ahí por los comentarios. Y hiciste un esfuerzo enorme de abarcar muchísimos puntos y aún así te digo, Carlos, creo que hay más para seguir abarcando, ¿no? Había un montón de cosas y aún así hiciste un muy buen resumen de lo que fue planteado hoy. Roberto, adelante, nos queda el desafío ahora. Yo tenía miedo. El examen, tenía miedo el que me examen agote. viene el primero. El primero viene y te tira toda la bomba, ahora a nosotros nos queda ver. Igual hay mucho, así que está difícil superarlo. No. Pero bueno, gracias Daniel por el tema. Y en mi caso, a mí es como que me funcionó como un espejo el tema. Mientras vos ibas hablando, ibas describiendo, se podría decir, esta correcta forma de actuar, o cómo actuaría Cristo. A mí me pasó que me empezaron a aparecer escenas del pasado, ¿no? Como yo me comporté en ciertas ocasiones. Y veo que hay como un denominador común a lo largo de toda la historia de este mundo. Siempre Dios eligió un pueblo, ¿no? Un pueblo especial al cual por ahí depositaba ciertas verdades y le daba ciertos trabajos. Y ese denominador común es que en vez de aceptar esa tarea con humildad, ¿no es cierto? Y tratando de representar a Cristo, siempre, y me incluyo, ¿no? Nos hemos enorgullecido un poco, hemos criado cierto tipo de arrogancia y en muchos casos tomamos sobre nosotros como si fuese una especie de ministerio el hecho de ser los justicieros de Dios, ¿no? Cuando alguien hace
algo contra la ley de Dios o cuando algo hace alguien contra la iglesia, ¿no? Cuando se comete un error en ese ámbito, ¿no? No hablo tanto de los planos personales, sino más de los ámbitos comunes. Es como que uno quiere ser el verdugo que ejecuta la sentencia que supuestamente vendría de Dios, ¿no? A este hay que echarlo, hay que desglosarlo. Y me acuerdo de ciertas escenas que yo he vivido y es tremendo, ¿no? Es tremendo el tomar sobre sí ese trabajo que ni Cristo se tomó, porque Cristo dijo, o sea, ni yo te condeno. Y le dijo, o sea, vete y no peques más, pero ni yo te condeno. O sea, ya la palabra ya tiene quien le juzgue, ¿no es cierto? O sea, es la palabra quien los va a juzgar, yo no lo juzgo, dice Cristo. Y nosotros a veces insistimos en querer ser esos jueces. Y muchas veces no digo que, o no significa que seamos malas personas, sino que tenemos un celo muy grande, pero es un celo equivocado. Porque no es que odiemos a la gente cuando lo hacemos, no es que uno tenga algo contra esa persona, pero tomamos un celo como si fuésemos los cruzados de la Edad Media, donde queremos con una espada empezar a cortar cogotes, siendo la mano derecha de Dios, la justicia de Dios, ¿no? Y a todos nos toca estar de los dos lados, nos toca haber juzgado y haber ejecutado a veces sentencias, y también nos toca estar del lado donde fuimos juzgados y donde nos han ejecutado, ¿no? Y hay como para corregir y para reflexionar de los dos lados, pero a veces incluso el más difícil es cómo reaccionamos cuando se nos juzgó, e incluso equivocadamente, ¿no? Si estamos pidiendo a Dios que venga con su venganza y destruya a todos esos que me hicieron mal, a los que me borraron de la iglesia, a los que siguen en el error, en la mentira, a los que siguen enseñando todo cosas falsas, y es como si estuviésemos así esperando que venga fuego y azufre del cielo, ¿no? Como diciéndonos, yo sabía que esto iba a pasar, ¿no? Es como que, o sea, si no somos nosotros los que tiramos el fuego y el azufre, esperamos que caiga. Esperemos que venga o que Dios se venga de esa manera para sentirnos como si fuese vindicado, exactamente, ¿no? Como que algún día se va a ver todo lo que yo hice, cómo me maltrataron, y Dios lo va a mostrar. Va a pasar una película en el cielo donde después me va a decir, Roberto, tenías razón, ¿viste? Y muchas veces tomamos ese acto, ¿no? Especialmente contra dirigentes, contra políticos. Y acá, o sea, ¿cómo no recordar también todo el tema del modelo divino, ¿no? Cuando uno, especialmente contra las personas que tienen mucha responsabilidad, que generalmente es más difícil poder contenerse, de no usar el poder contra los demás, y uno es como que quiere la venganza, especialmente contra ellos, ¿no? Porque se siente como más desprotegido, y qué difícil es utilizar todos los medios de apelación, ¿no? En mi caso es como que fue de un extremo, ¿no? Donde hace años atrás quería pura ejecución, y ahora por ahí no la quiero, pero muchas veces son incómodos los momentos donde uno tiene que ir a hablar con alguien a solas. Y los evita, y yo los evito, y me cuesta, más allá de que tenga razón y que fue contra mí y todo, qué difícil es ir y sentarse y tratar de arreglar el problema. Es como una situación muy, muy incómoda que te genera, no sé, o sea, es como que lo evitamos, ¿no? Pero hasta que no entendamos que los canales que están establecidos son los que traen bendición, en definitiva nos estamos perdiendo de esa bendición, ¿no? Y nada, es como que pensar ahora en esas situaciones que todavía están pendientes y tomar coraje, y si hay cosas que arreglar que hemos hecho mal, o si todavía hay cosas que hemos dejado pendientes, pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría para utilizar los canales que Él estableció para poder recibir esa bendición, no solamente nosotros, sino para poder dar esa bendición a otros, porque también está en nuestras manos y en nuestra responsabilidad llevar bendición a otros que quizás todavía no les llega toda esta luz que hoy nos ha llegado a nosotros.
Buenísimo, Roberto. Mientras hablabas, no puedo dejar de identificarme con vos en varias cuestiones. Así también me pasó al escuchar. Sí, imagino que a muchos de los que estuvieron escuchando el tema les habrá venido a la mente, el Señor le estuvo hablando, sí, de situaciones del pasado, del presente, en el que hemos estado de un lado o del otro, sin haber hecho, como vos bien dijiste, ¿no? Todo el proceso de apelaciones. Y pensaba, estamos justo en un tiempo de balances, ¿no? En el año, más allá que un año gregoriano, todo lo que quieran, pero no dejamos de hacer balances en muchos sentidos, y qué bueno poder terminar el año haciendo estos balances y estas apelaciones a uno mismo, ¿sí? Bueno, nada, buenísimo, Daniel. Pensaba en tres cosas, ¿sí? Que no se mencionaron de todas las que se hablaron. Una de ellas tiene que ver con el tema de buscar un chivo expiatorio para nuestro pecado en el otro, ¿sí? Hoy hablábamos con los hermanos sobre profecía y no dejaba de pensar en eso, ¿sí? Mi problema es el otro. Entonces, yo no festejo esto, ellos son los malos. Mirá lo que predicaron, ahí está, ¿viste? Y no generamos nunca ese proceso de apelación y de pensar, o sea, creemos que somos justos, que somos más buenos que el otro, ¿sí? Desde el Papa, y no estoy hablando en contra de que no sea la bestia, Apocalipsis 3 y demás, pero ponemos todos nuestros problemas en escribir por Facebook, el Papa es la marca, y la marca la bestia, y Messi con Baphomet y todo lo demás, y ponemos todas esas apelaciones para sentirnos mejor y sentirnos mucho mejor personas, cuando en realidad estamos desoyendo esto de la ley de Cristo. Yendo a eso de la ley de Cristo, pensaba, en paréntesis, en el tema de la ley en sí, ¿no? Y hablar un poco del carácter de Dios, como bien decía Roberto, esto de un Dios que te juzga, de ese fuego que estamos esperando que caiga del cielo sobre los demás, y pensar un poco también en esta ley que nos presenta la Escritura, que Cristo no vino a traer un mandamiento nuevo, es el mandamiento de su Padre, y Él está presentando de que la ley de Cristo significa esto. Entonces, conectar también un poco Éxodo 20 con lo que hablaste en Gálatas 6.2, me parece que está bueno y es un ejercicio interesante en el que armoniza el no matarás con el sobrellegar, ¿no? Al otro. Y no dejo de pensar, para terminar, en lo que aparece en Joya de los Testimonios, tomo 3, pensé que ibas para esa cita cuando la mencionaste, no vi el PowerPoint, estaba escuchándote, que está en la página 388 o 387 en adelante, ¿sí? Es una ilustración práctica, y habla del caso del hermano Howland, que esto lo mencionó en su momento Adrián y a mí me quedó muy grabado, de un hermano que era de escasos recursos económicos, tuvo un problema en la iglesia, porque él sentía que lo estaban despreciando por pobre, y de pronto dejó de ir a la iglesia. Entonces, uno de los hermanos que asistía ahí, que era este hermano Howland, fue a la casa de él y se arrodilla delante de él pidiéndole perdón. Y entonces este hermano no entendía nada, ¿no? No tengo nada contra ti, pero debes tener, le dice él, porque antes conversábamos juntos, mientras que ahora no me hablas más. Quiero saber lo que pasa. Y entonces el hombre le dice, no, levántate, me estás haciendo sentir incómodo. Le dice, no, hermano, no me levantaré. Y entonces, como se dio cuenta realmente el espíritu que hay atrás, dice, entonces me toca a mí, le dice este hermano, ponerme de rodillas, dijo. Y cayendo de rodillas, el pescador le confesó cuán niño había sido y cuántos malos pensamientos se había entregado. Y entonces dice, ahora, añadió, voy a apartar todo esto de mí. Al contar esta historia, el hermano Howland tenía el rostro iluminado por la gloria de Dios. Apenas, esto lo cuenta en un relato, ¿no? En la reunión, apenas había terminado su relato cuando el pescador llegó con su familia. Pues él contó que como que corta la reunión, lo va a ver a él porque se sintió incómodo, vuelve, cuenta esta historia, llega el pescador con su familia y tuvimos una excelente reunión. Y entonces la sierva concluye esto diciendo, supongamos ahora que alguno de entre nosotros siguiese el ejemplo dado por el hermano Howland, ¿sí? Cortamos esta reunión, me voy a ver al hermano, después vuelvo y cuento el testimonio. Sí, cuando nuestros hermanos albergan malas sospechas, fuésemos a decirles, perdonadme el mal que os pude hacer, se quebrantaría el hechizo de Satanás y nuestros hermanos quedarían libres de sus tentaciones. No dejéis que alguna cosa se interponga entre vosotros y vuestros hermanos. Si hay algo que podéis hacer
para disipar las sospechas, aún al precio de un sacrificio, no vaciléis en hacerlo. Dios quiere que nos amemos unos a otros como hermanos. Él quiere que seamos compasivos y amables. Quiere que cada uno se habitúe a pensar de sus hermanos, que sus hermanos le aman y que Jesús le ama. Vuelvo a repetir. Quiero que cada uno se habitúe a pensar que sus hermanos le aman y que Jesús le ama. El amor engendra amor. Parece algo maravilloso esta cita, porque es práctico, es concreto, no hay vuelta, y creo que nos dice mucho de lo, o sea, como dice Roberto, no es un espejo que nos está hablando. Yo siento que todavía tengo muchas cosas que seguir aprendiendo de esta ley, y en esta experiencia que tuvimos con mi esposa, hemos podido resolver algunos asuntos con gente que está muy lejos y que ha sido una bendición, y al día de hoy podemos estar trabajando juntos y charlando. Nada, vale la pena el sacrificio. Sé que ustedes deben de tener los mismos testimonios y los invitamos a hacerlo. Yo sé que muchos han escrito ahí en el chat, y Robert te voy a pedir después, pero antes, Daniel, si querés ahí concluir con algún comentario de lo que hemos hablado, y si no, está bien. Sí, no, gracias por los comentarios. Gracias a Dios por eso. La cita esa no la recordaba. Y es impresionante. Y nada, mientras leías la cita es como que llegué a la conclusión: somos demasiado orgullosos nosotros, somos demasiado orgullosos, y la debilidad de nosotros como pueblo está en que no nos podemos hablar así, y Dios no puede obrar en nosotros porque no nos amamos como Él nos amó todavía. Así que eso, por suerte está Cristo, ¿no es cierto? Amén, amén. Y no es por suerte, es por diseño, por las dudas, pero gracias a Dios está Cristo, y Él nos puede resolver eso. Me gustó lo de la gloria de Dios, ¿no es cierto? En el rostro. Los siervos de Dios irán de pueblo en pueblo, ¿no? Predicando el último mensaje con los rostros iluminados por la gloria de Dios. ¿Qué es lo que vivieron antes? Claro, exactamente. Total. Exactamente. Bueno. Saludamos. Roberto, dale. Ahí, bueno, Martín, también bendiciones, hermano, gracias por estar. Patricia, Carlos Padre, ahí también pidiendo por su nieta. Glorinep, a Pamela y a Daniel Ñáñez también ahí comentando. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Sabemos que quizá por ahí es una fecha difícil, se acostumbra a estar en familia, así que bueno, gracias, pero seguramente va a ser de mucha bendición, porque son momentos donde el Señor nos pide que estemos con Él, ¿no es cierto? La fiesta del mundo pueden esperar un poquito más. Buscar primeramente el reino de Dios y después todas las cosas serán añadidas. Así que bueno, por nuestra parte no hay más nada. Si quieren oramos. Dale, ¿querés acompañarnos, Roberto? Dale. Vamos a orar en reverencia. Amoroso Padre Celestial, te damos muchas gracias por todas tus bendiciones. Gracias por tanto amor que nos das, por tanta misericordia, por tanta paciencia que nos tienes. A veces tenemos un celo equivocado, pero queremos decirte que te amamos, que queremos servirte, y queremos pedirte que nos ayudes a corregir todas nuestras malas actitudes, toda nuestra mala mirada de las cosas, que nos ayudes a poder mirar a Cristo para poder ser transformados a su imagen, ¿no es cierto?, a su gloria, que es la misma que la tuya, que podamos ser parte de ese grupo que mencionaba Daniel, que va de pueblo en pueblo, con los rostros iluminados, mostrando tu carácter. Ayúdanos a resolver las cosas que tengamos pendientes, a aprender del pasado y a poder llevar bendición a nosotros mismos, pero mucho más a los demás. Bendición a todos aquellos que lo están esperando, llevar también tu palabra y que podamos servirte, pero de la manera que tú quieres y no de la manera arrebatada que muchas veces nosotros tenemos. Nuevamente gracias por todo, te rogamos que nos sigas acompañando, cuidando, y que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Te pedimos esto sin merecer absolutamente nada, solamente en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Carlos, Roberto, y a todos los que nos acompañaron. Que tengan todos un muy feliz novilunio. Escuchen bien, novilunio, ¿sí? Luna nueva. Y nos estaremos encontrando en un próximo programa. Un abrazo grande para todos. Buenas Chau, chau. noches. Chao, chao. Bendiciones.